Dios no es como nuestros padres. A nuestros padres les gusta saber, a ver qué querés estudiar, a ver qué querés hacer, dónde querés ir, con quién vas a enamorar. Dios no le importan nuestros planes. Dios no está interesado en nuestros planes. ¿Por qué? Porque nuestros planes son realizados en el corazón. Y el propósito de Dios es realizado en el reino de Dios. El plan del hombre nace en el corazón del hombre. El propósito de Dios nace en el reino de Dios. ¿Y cuándo nace, pastor? Antes de nuestro nacimiento. Primero usted tiene que entender que el propósito es más importante que el plan de su vida. El propósito es más poderoso que los planes de su vida. Y el propósito antecede a los planes de su vida. Porque usted era un niño, usted era un adolescente, usted era un joven y comenzó a hacer planes recién a los 13, 14, 15 años. Pero el propósito ya estaba escrito en el vientre de su madre. Cuando usted era un embrión, cuando yo era un embrión, ya estaba escrito el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que todos nosotros vivamos en función del reino de Dios, que tengamos una semejanza al Señor Jesús y que podamos reinar en esta tierra. Voy a repetir, mírame, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Cada uno de nosotros tiene un propósito distinto, pero en términos generales, Dios quiere como propósito para todos que vivamos en función del reino, que nos asemejemos al Señor Jesús, su Hijo, y que reinemos en esta tierra, que dominemos esta tierra, que prevalezcamos en esta tierra. Ahora, el propósito en cuanto a destino, Él quiere la vida eterna para cada uno de nosotros. Ahora, el propósito aquí en la tierra es individual. Para mí, yo encontré el propósito para mi vida hace casi 20 años atrás. Yo lo encontré. Ahora, yo no sé si usted está viviendo en esta tierra el propósito que el Señor diseñó para usted. Pero pastor, ¿cómo yo sé si yo estoy viviendo mi propósito o si yo estoy viviendo mis planes? Es simple. Usted es feliz. Es simple. Usted es completo, completa. O usted es una persona incompleta. Entonces usted comenzará a descubrir si usted vive sus planes o si usted vive los propósitos del Señor Dios. El propósito del diablo es que usted y yo no descubramos el propósito particular de Dios para mí. El propósito general para Dios es que vivamos disfrutando de las bendiciones del reino, es que nos asemejemos al Señor Jesús y que en este mundo reinemos todos, que vengamos a dominar, que dominemos la enfermedad, que dominemos la miseria, que dominemos la tentación, entonces que seamos reyes. ¿Cómo usted puede descubrir ese propósito? Es entrando en la corte celestial y apelando al juez diciendo: Señor, yo quiero que todos los propósitos que el Señor tiene para mi persona, ellos se cumplan. Pero el problema no es ese, porque eso no es problema, eso no es dificultad. El problema es que delante de este tribunal, de esta corte celestial, viene nuestro adversario, que es un espíritu que trae una demanda legal diciéndole al juez: juez, él no puede vivir los propósitos del Señor porque él vive en función de los planes de él y de lo que yo quiero, señor juez. Entonces el juez, por más amor que nos tenga, él no puede revelar su propósito en cuanto nosotros no rechacemos el vivir según nuestros planes. Hay personas cuyos planes fueron
destruidos, destrozados por una enfermedad, qué sé yo, por una traición, no lo sé. Entonces, cuando yo me presento delante del tribunal, delante del reino del Todopoderoso, presento al Señor una causa y le digo: Señor, yo quiero a partir de ahora vivir en función del propósito del Señor. Pero para vivir en función del propósito del Señor, yo tengo que anular mis planes. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que anular mis planes? No importa si usted tiene 80 años, no importa si usted tiene 20 o 15 o 10 años. Cuando Dios encontró a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y Abraham, él tenía un plan, pero un plan que venía haciéndolo frustrado. ¿Cuál era el plan de Abraham? Abraham quería tener un hijo. Y su mujer Sara tenía 65 años, con el vientre seco. Ya no tenía ni siquiera la menstruación de todas las mujeres. Y cuando Dios aparece para Abraham, Dios le dice a Abraham: yo tengo un proyecto, un propósito para tu vida. Sal de esta tierra y vete a una tierra que yo te mostraré, porque en esa tierra haré de ti una gran nación. Y Abraham no entendía una gran nación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, cuando el tiempo fue pasando, Abraham no comprendió el propósito del Señor para él. Entonces él, motivado por el tiempo, motivado por una necesidad y el deseo de cumplir sus planes, él escuchó la voz de su mujer Sara, que le dice: sí, yo ya soy vieja, Abraham, y tú también ya eres viejo. Casi como que no pasa nada entre nosotros. Aquí está mi sierva, joven, tierna, Agar. Vamos a hacer lo siguiente: acostate con ella y que ella dé a luz un hijo para ti y para mí. Quiere decir, hagamos que nuestro plan se cumpla como dé lugar. El plan de Abraham con Sara era tener un hijo. El propósito de Dios para Abraham era que ellos sean padres de una gran nación. Entonces Abraham, oyendo la voz de su mujer, la voz del corazón, la voz del tiempo, incitados por el diablo, Abraham se acostó con Agar y tuvo un hijo llamado Ismael. Entonces Dios apareció para Abraham y le dijo así: Abraham, yo te dije que haría de ti una gran nación. Sí, le dice Abraham, pero yo quiero tener un hijo de mis entrañas con Sara. Y le dijo: de aquí a un año. Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89 años. De aquí a un año yo volveré y Sara, tu mujer, aquella viejita de 89 años, estará amamantando a un hijo y de él se formará una gran nación. Y Sara, detrás de la puerta, comenzó a reírse, porque Sara estaba escuchando el propósito de Dios. El propósito de Dios. Y Dios le dijo así: Sara, ¿por qué te ríes? Y Sara le dice: no, yo no me reí, Señor. Sí que te reíste. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Entonces, si nosotros vemos el propósito de Dios y vemos el plan de Abraham, no tienen comparación. El plan de Dios era tan grandioso que Dios le dice a Abraham: Abraham, yo sé que no podés entender, yo sé que no podés comprender lo que te digo. Sal de tu tienda y mira para el cielo. Y Abraham se salió y miró y le dijo: ¿ves las estrellas? Veo, Señor. Así serán tus hijos, no los podrás contar. Y Abraham no entendía qué era lo que Dios quería. Abrirle la qué. Entonces, ¿cómo Dios revela su propósito? A través de una visión. ¿Cómo es esa visión? Aquí adentro, aquí. ¿Y quién revela eso, pastor? El Señor Espíritu Santo. Amén, gente.
Amén. Entonces el propósito de Dios es mayor que mis planes. Pero pastor, los planes míos son buenos. Sí, pero no son mejor que los de Dios. Pastor, yo creo que el propósito, el plan que yo tengo para mi vida me hará feliz. Confíe, el propósito de Dios, del Señor, es el que se cumplirá. Ahora, ¿qué nos garantiza eso? Vamos al libro de Isaías. Mire qué cosa gloriosa. El Espíritu Santo, Dios dice así: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mírenme, por favor, mírenme. Dios quiere que usemos nuestra visión. Dios quiere que vamos atrás. Dios quiere que miremos al Dios que creó los cielos, al Dios que creó la tierra, al Dios que abrió el mar rojo. Dios quiere que miremos y entendamos el Dios que abrió el cielo y derramó pan del cielo, el Dios que hizo caer carne del cielo, el Dios que hizo salir agua de la piedra. Dios quiere que entendamos que el Dios que está hablando con nosotros es el que creó todo. Amén, gente. Por eso Él dice: acordaos, acordaos de las cosas pasadas. ¿Acordaos de qué? Dice ahí, primero, porque yo soy Dios. ¿Qué está diciendo? Soy el único que puede ser adorado. Soy el único que puede recibir sacrificios. ¿Qué significa la palabra Dios? Uno que es adorado. ¿Qué significa? Uno que es ¿qué? Adorado. Entonces, yo soy Dios y no hay otro Dios. Dice, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué nadie es semejante al Señor Dios? Porque nadie es semejante a Él. Porque Él dice así: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era ¿qué? Vamos a leer de nuevo. Dice así: yo anuncio, yo soy el Dios que anuncio desde el principio, anuncio lo por venir desde el principio. Déjenme explicarles esto. Nadie crea algo y después dice así: ¿qué voy a hacer con esto que cree? Por ejemplo, ¿quién creó este teléfono celular? ¿Lo creó por casualidad? ¿Fue una casualidad? ¿O Él lo diseñó? Él lo programó y Él dijo así: este teléfono servirá para sacar ¿qué? Fotos, servirá para guardar memorias, esto servirá para grabar voz, esto servirá para filmar, esto servirá para llamar, esto servirá para... Y esto, entonces una vez que el productor lo produce, comienza y lo ve terminado, entonces él comienza el proceso de la creación. Amén. ¿Qué hizo Dios con usted? Por ejemplo, cuando nace un bebé, a lo que abre los ojos, dice: ay, mira, sus ojos van a ser verdes. Dios ya sabe cómo serán sus ojos. Dios ya sabe cuántos cabellos usted tendrá. Dios ya sabe el tamaño de sus dientes. Dios ya sabe el color de su piel, de su sangre. Dios ya sabe los metros de vena, de tendones, de músculo que usted tendrá. Nadie sabe. Nadie. Por eso Él dice así: nada hay semejante a quién. ¿Qué significa esto? Escúchenme, por favor. Escúchenme. Hay muchos planes en el corazón del hombre, pero mi consejo, dice Dios, mi consejo, en vez de propósito dice consejo, permanecerá. ¿Sabe qué significa esto, señora? Que antes de que usted sea creado, antes de que usted nazca, antes de que usted comience a formarse, Dios diseñó nuestra vida en su libro, en el libro de Daniel 7:10, que los libros se abrieron delante del trono. ¿Qué libros? Los libros de cada una de nuestras vidas. El diablo, Lili me estaba diciendo antes de venir a la reunión, sabía el propósito de Jesús, porque lo vio cómo nació. El diablo lo vio cómo creció,
El diablo lo vio lo que él hacía. Entonces el diablo sabía que Jesús estaba cumpliendo el propósito ¿de quién? Del Padre. Entonces, ¿qué sucedió? Un día Jesús le dice a Pedro: tengo que ir a la cruz, Pedro. Y Pedro le dice así: maestro, mi amigo, no vaya a sacrificarse, no vaya a entregar su vida. Y Jesús le dice así: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿De tropiezo en qué? Porque Satanás quería anular el propósito ¿de quién? De Jesús. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Era dar su vida por usted y por mí. Amén. Sé que es largo, sé que usted está oyendo, sé que su mente está trabajando, pero yo he orado al Espíritu Santo para que le revele, para que usted entienda que lo que Dios preparó para usted es, como dice ahí, lo que Dios ha preparado para aquello es cosa que nunca usted se imaginó, nunca usted soñó, nunca usted ni siquiera se le pasó por la cabeza. Porque yo estoy aquí viviendo el propósito de Dios y nunca se me pasó por la cabeza, jamás en mi vida. Entonces, imagínese lo que está por venir. Pero pastor, ya yo soy vieja. No, amiga, usted está en el momento correcto. Pero pastor, yo ya sufrí tanto. Tranquila, Dios puede arreglar su vida. Amén, gente. Y Dios puede arreglar su familia, sus hijos. Dios puede corregir todo. Por eso es que nadie es semejante a Él.